Antes de empezar, yo quisiera orar con ustedes. Pablo está aquí, yo estoy aquí, pero me siento un poco como él porque he oído de todas las bendiciones y milagros que Dios ha hecho aquí en esta iglesia. La última vez que estuve por acá fue en el otro local y miren hasta dónde Dios nos ha traído hoy. Quisiera primero orar con ustedes y darle gracias a Dios por qué tan fiel Él ha sido con nosotros. Señor, te agradecemos, Padre, por este día, Señor. Te agradecemos por este grupo de hermanos, Señor, que han sido fiel hacia ti y tú has sido fiel con ellos, Señor. Te agradecemos por todos los milagros, las puertas que has abierto, Señor, para que hoy en día estemos aquí contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un padre de amor, Señor. Un Padre que auxilia a tus hijos, que amas a tus hijos y cuidas de ellos. Gracias, Señor, por quien tú eres. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, hoy nos vamos a hacer una pregunta bien simple. Y la pregunta es, ¿cómo Dios está usando tu fe? ¿Cómo Dios está usando tu fe? Y vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 23. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 23. Y dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sácense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril, o sea, muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió las escrituras que dicen, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Amén y gracias a Dios por su palabra. Santiago aquí claramente está hablando de una fe que funciona y una fe que no funciona. Una fe que es útil para Dios y una fe que no es útil para Él. Y aquí nos da un ejemplo bien básico. Si tú ves a un hermano que está en necesidad y tú como cristiano no sientes ese llamado a ayudarle, algo está mal ahí. Algo está mal en tu fe y hay que analizarlo. Quizás este ejemplo es bien simple de entender y quizás nosotros, si nos vemos en esta situación, muy fácil diríamos, sí, yo creo que yo respondería a este llamado y ayudaría a este hermano. Quiero darle un ejemplo que quizás sea un poquito más complejo y llegué a ver cómo hermanos fieles en la fe en ese momento no fueron fieles a lo que Dios hubiera querido que ellos hubieran hecho.
Hace ya un tiempo atrás, ¿cuánto tiempo hace de COVID? Como 5 o 6 años. Ok. Durante ese tiempo, yo conocí de un señor que estaba armando un viaje a Israel en ese tiempo, antes del COVID. Hablaron con diferentes iglesias, estaba ya planificando todo este viaje. Ok, ya se dio el primer down payment, como quien dice, la iniciativa, y llega COVID. ¿Qué pasa cuando llega COVID? Todo para. No podemos viajar. El viaje queda en el aire. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera pregunta de esos hermanos que dieron ya parte del pago? ¿A dónde está mi dinero? ¿Cómo voy a recuperar este dinero? ¿Va a pasar el viaje? Ahí, hermanos, hubo mucho conflicto. Ese señor que estaba organizando todo eso llegó al punto de considerar hasta hipotecar su casa para cumplirle a esos hermanos. O sea, algo que él no tuvo ningún control sobre lo que pasó, estaba tomando responsabilidad. Pero también hubieron hermanos de varias iglesias que no estaban contentos con lo que estaba pasando. Y ellos querían saber a dónde está mi dinero. Hasta llegó el punto que estaban hablando de demanda, que iban a demandar a este pobre hombre. Un hermano de la fe, viéndose en una situación compleja y difícil. Y ahí vimos cristianos que estaban dispuestos a demandar a este hombre. Y mire que eso es contra lo que nos dice Pablo y nos dice la Biblia, porque dice que no se lleven ustedes a corte, sino que se aferren a sus líderes y entre ustedes resuelvan los problemas, para que no le den mal ejemplo al mundo. Pero en ese momento nada de eso valió ni se acordaron. El dinero. Eso era lo único que estaba en la mente. Pero mírenlo aquí, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Si ves a un hermano en necesidad, ayúdalo. Y si no lo ayudas, ¿qué pasa? Hay un problema con la fe que tú tienes. Quizás el primer ejemplo que da Santiago se nos hace fácil responder. Quizás no tienes mucho que perder, pero en este ejemplo, ahí hay que perder. Y la pregunta es, ¿cómo responderías tú a esta situación? La pregunta de nuevo, ¿cómo Dios está utilizando nuestra fe? Cuando nosotros vemos esta Biblia, vemos capítulos, vemos versos, está organizada de cierta forma, y a veces se nos olvidan que esos capítulos y versos no existían cuando estas iglesias estaban leyendo, y no eran libros, eran cartas. Entonces, nosotros empezamos en el verso 14, pero hay más y hay un centro de esta historia en la que Santiago le está hablando a esta iglesia. Vamos a ver cómo empieza Santiago, parte de esta carta. Si vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entran un hombre con ropa sucia y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntense aquí en un lugar, y al pobre dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mis estrados, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malas intenciones?
Lo importante de captar aquí es que Santiago le está escribiendo aquí a una iglesia que hay cierto problema. Y el problema es con la fe que ellos tienen y las acciones o no acciones que emanan de esa fe que ellos tienen. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuál es el ejemplo que nos da Santiago? ¿Qué está pasando? Están llegando personas, quizás no haya mucho espacio, ellos ven un anillo, ven ropa buena y ¿qué hacen? A esa persona la tratan mejor, le dicen, vengan aquí, siéntense adelante, acomódese. Quizás hasta le lleven un poco de agua. Pero si otra persona llega con ropa más malgastada, sucia, ¿a ellos qué hacen? Que lo tratan como menos, lo ponen atrás, lo esconden para que no lo vean. Dice Santiago aquí que están siendo jueces con malos pensamientos. En Dios no hay parcialidad. Todos somos iguales en Cristo. Y de nuevo, quizás este ejemplo es fácil de captar y entender, y esto nunca pasaría aquí en esta iglesia, o en ninguna iglesia en Lawrence. Pero déjeme darle otro ejemplo, que quizá complica un poco las cosas. Vamos a decir que quizás Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, esté por aquí por Lawrence. Y él está haciendo una campaña y él ha decidido que va a elegir varias iglesias que él quiere visitar. No nos diría que muchas de la iglesia le den al presidente de la República Dominicana un domingo, un espacio de 15-20 minutos para que hable de su campaña. Él es el presidente. En Lawrence hay muchos dominicanos. Sería un honor que nos visite. Vamos a darle esos 20 minutos, quizá hable de proyectos, de otra cosa. Pero la pregunta sería, ¿eso es lo que se debe hacer? No. ¿Por qué? ¿Para qué nos reunimos los domingos? Para glorificar a Dios. Este momento es para los santos glorificar al Señor. No es para yo conseguir quizás alguna atención o algo porque ven el presidente acá. Se complican la cosa un poco. Y les doy estos ejemplos para que vayamos a pensar que a veces sí hay cosas básicas que nosotros como cristianos vamos a responder de una vez. Sabemos lo que debemos hacer, pero el diablo es sucio. Y él esconde cosas en situaciones. Y tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Porque la pregunta es, ¿cómo Dios está usando tu fe? Y si nosotros respondemos y actuamos como el mundo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y eso es lo que le está diciendo Santiago a esta iglesia. Están respondiendo como el mundo. Y si leen en los versículos que vienen, él básicamente le está diciendo a ellos, las acciones que ustedes están tomando no tiene lógica cuando viene a Dios y tampoco cuando viene al hombre. Porque con Dios todos somos iguales. Y él da un dato interesante que él le dice a ellos, ustedes están tratando a esas personas ricas mejor, siendo ellos los que los están llevando a ustedes a corte. Y lo están jail, lo están encarcelando. O sea que no tienen lógica, ni para Dios ni para el hombre. ¿Qué están haciendo? Tenemos que estar alerta. Y después de Santiago darles a ellos estos dos ejemplos, él lo lleva a uno de los ejemplos mayores que tenemos en la Biblia, y este es Abraham. ¿Cómo conocemos a Abraham? Como el padre de la fe.
Y vamos a estudiar un poco, vamos a ver por qué Santiago elige a Abraham como este ejemplo. Vamos a ir al versículo, estamos en el mismo capítulo, pero vamos a leer los últimos 3 versículos que leímos, empezando en el 21, y dice: no fue justificado por las palabras, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió las escrituras que dicen: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Dios va a Abraham en el capítulo 15 y le dice: Abraham, sal. Abraham sale. Dios le dice a él: cuenta las estrellas que están afuera, si puedes, y así va a ser tu descendencia. Y el versículo 6 del 15 dice: y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Una pregunta: cuando Dios va a Abraham en este momento, ¿cuántos años tiene Abraham cuando Dios le hace esta promesa? ¿Quién me dice? Una idea. Tírenme un número. ¿Cuánto? Más de 100. Un poquito alto. 80. La hermana está cerca. 75 años tenía Abraham en este tiempo, cuando Dios le da esta promesa. Toman 25 años para Dios cumplir esta promesa. La promesa de Isaac. Imagínense esto, hermanos. Porque a veces uno lee estas historias, lee estos números y no, 25 años. Imagínense a su niño. Esa es preschool, es el high, es el college. Ya con Dios mediante hasta están trabajando. 25 años tuvo que esperar Abraham. ¿Cómo usted reaccionar en esos 25 años? Oye, quizás yo oí mal. Quizás no se va a cumplir esta promesa. 25 años. Y vemos, y creo que todos conocemos la historia, que Abraham no fue perfecto en su espera para esta promesa. Su esposa va a Abraham y le dice: Abraham, quizás la promesa fue contigo y no conmigo. Toma a mi sirvienta y quizás a través de ella Dios cumpla esta promesa. Entre comillas, querían ayudar a Dios. Dios tiene que venir a Abraham y recordarle no solo la promesa, pero aclararle que esta promesa que él le había hecho no iba a violar la ley y la palabra de Dios. Porque ¿cómo Dios va a bendecir o va a cumplir esta promesa con algo que es contra el matrimonio que ya Dios había establecido entre Abraham y su esposa? Hay muchas veces, hermanos, que buscamos la bendición de Dios y nosotros estamos haciendo lo incorrecto. Y después nos preguntamos: oye Dios, pero ¿a dónde estás? ¿Cómo Dios va a bendecir lo que tú estás haciendo? En nuestra cultura de hispanos, el matrimonio lo hemos cogido
como un juego. Y se ve mucho cuando la persona está buscando papeles. Yo te voy a dar $10,000 para que tú te cases conmigo. En 3 años nos divorciamos, lo que sea, y ya yo tengo mis papeles. ¿Dios va a bendecir eso? Cuando Dios, ayúdame para conseguir mis papeles. Wow. Un matrimonio es algo sagrado. Dios nos da a luz y nos dice que en la Biblia el matrimonio es una imagen de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y tú me vas a decir a mí que tú cogiendo eso como relajo, Dios te va a bendecir. No. Hay que hacer conciencia porque hay veces que hacemos cosas que si tú tomas solo un minuto y te pones a analizar, dices, óyeme, pero yo estoy mal. Yo estoy mal. Porque como yo le voy a pedir a Dios que me bendiga a mí yo haciendo lo incorrecto. Imposible. Entonces, esto es lo que está intentando de hacer Santiago aquí con esta iglesia. ¿A dónde está tu fe? ¿Está basada en el hombre? Porque para el hombre, oh sí, $10,000, 3 años, para estar una vida aquí en los Estados Unidos. Es lo lógico. Pero para Dios, ¿qué diría Dios con estas acciones? No. Abraham y su esposa intentan ayudar a Dios. Dios le aclara la situación. Finalmente llega Isaac. Dios cumple su promesa. ¿Termina la historia ahí? No termina ahí. Génesis 22, del 1 al 5 dice: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, Dios alzó a Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham a sus criados le dice: quédense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Wow. 25 años. Primaria, secundaria, high, college. Y aquí Dios va a Abraham y le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo como holocausto. Interesante que Dios le dice a Abraham: a tu hijo, tu único hijo, al quien tú amas. Lo primero que Abraham le hubiera dicho a Dios, quizás, o a otra persona, si le dicen eso, es: pero Señor, este es mi único hijo. Yo lo amo. Pero Dios aquí le hace claro a Abraham: Abraham, yo sé que este es tu único hijo. Yo sé que tú lo amas.
y quiero que tú lo sacrifiques como holocausto a mí. Esa fue la prueba de Abraham. 25 años en que Dios tuvo que trabajar la fe de Abraham. Es interesante que dice que Abraham se levantó y empezó a hacer lo que Dios le mandó hacer. Pero eso fue una fe que tuvo que crecer. Porque acuérdense que en esos 25 años Abraham intentó ayudar a Dios, entre comillas. Pero aquí él había visto que Dios fue fiel con él. Y en este momento la fe de Abraham ha crecido tanto, él tiene tanta confianza en Dios que él dice, ok, Señor. Él quizás ni entienda por qué Dios le está pidiendo esto. Pero él le dice, ok, vamos a hacer lo que tú dices. Wow. Ya quizás no nos sorprende tanto porque Santiago usa a Abraham. Porque es el ejemplo de una fe que tuvo que ser probada. Una fe que fue forzada a crecer. Hasta el punto que aquí no hay duda ninguna en lo que puede hacer Dios. La hermana dijo al principio de la primera canción, es imposible adorar a Dios si no tenemos fe. Abraham le dice a sus criados que el muchacho y yo vamos a adorar a Dios. Cuando tu fe, tu confianza en Dios se transforma en acción, eso es adoración. Por eso es que sin tú tener esa fe es imposible alabar a Dios. Y hay muchas personas que viven su vida viniendo aquí los domingos como tradición, creyendo que ellos están agradando a Dios con su adoración. Por aquí la hermana me ganó al parte del mensaje del sermón de hoy. Es imposible tú agradar a Dios si esa fe no está ahí. Mire lo que le dice Dios al pueblo de él en Isaías 29. Dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Una tradición aprendida de memoria. Hay muchas personas que su tradición es llegar aquí los domingos. Y aquí el Señor le dice, si tus acciones carecen de fe, no me estás agradando. Si tu fe carece de acción, tampoco me estás agradando. Se requieren ambas. Tu fe en mí, tu confianza en mí, y que de esa fe, de esa confianza que tú tienes en mí, esas acciones que me agraden van a surgir. ¿Qué dice Santiago? Yo te enseñaré mi fe a través de mis acciones. Cuando Dios va a Abraham y le dice que fue contado como justo en ese momento, cuando él le creyó a Dios, ¿él había hecho algo? Él no había hecho nada. No confundan la cosa. No solo porque yo venga aquí los domingos, ok, ya mi fe está bien. Tu fe es personal. Yo nunca o nadie te va a poder decir tú no eres salvo o tú eres salvo. Eso es personal entre tú y Dios. Pero al vivir tu vida, analiza, óyeme, ¿por qué es que yo estoy haciendo estas cosas? ¿Lo hago por tradición? ¿O lo hago por este amor que yo siento en Dios?
de este amor que yo siento del Padre, que cada día me da el sustento para yo vivir. La pregunta es, hermanos, ¿cómo Dios está usando tu fe? Dios siempre va a usar tu fe para atraer otros a Él. ¿Por qué? Porque ese es parte de la misión que nosotros como cristianos tenemos. Que Él dice, vayan y hagan discípulos de naciones. Parte de mi responsabilidad como cristiano es ir y hablarles a otros de Dios. Dios va a usar esta fe que yo tengo para traer a otros a su reino. Algo interesante que quizás no siempre pensamos, y yo creo que las caricaturas y los muñequitos nos han fallado ahí. Porque cada vez que vemos o escuchamos o leemos la historia de Abraham, nos imaginamos que Isaac es un niño de 10 años o algo así. La mayoría de estudiosos dicen que Isaac tenía entre 15 a 30 años. Si lo ponemos en el medio, póngale 20 y pico. No era un niño. Abraham tenía más de 100 años en este momento. Mi abuela murió y ella tenía 28 años. Si yo le hacía así a mi abuela, en el piso quedaba. Estamos hablando aquí de un adulto, Isaac. ¿Y qué vemos de Isaac? Él pelea con su padre. ¿Vemos aquí que hay un forcejeo? No. Isaac no era una víctima. Él era un participante voluntario en este holocausto a Dios. Él fue con su papá y él tuvo confianza y fe en Dios. Tampoco entendía. ¿De dónde aprendió esto Isaac? De Abraham, su padre. De la fe que él vio en su papá. Nuestra fe tiene un impacto en los demás. Y por eso nos hemos estado haciendo esta pregunta. ¿Cómo Dios está usando tu fe? Cuando yo maltrato a alguien porque ellos me maltrataron a mí, eso no le agrada a Dios. Dios no está usando mi fe en este momento. Cuando yo miento en mis taxes, cuando yo no estoy lavando y purificando, que eso es un mandato en la Biblia, a mi esposa en su palabra, yo no le estoy siendo fiel a Dios. Cuando como esposa no me estoy sometiendo a mi esposo, no le estoy siendo fiel a Dios. Cuando yo como hijo no respeto y honro a mis padres, yo no estoy siendo fiel a Dios. Ustedes que todavía tienen sus padres vivos, piensen en eso. Yo me acuerdo que una vez yo manejaba, tenía 16 o 17 años. Y mi papá, los días que no trabajaba, él trabajaba como limpiador en una cocina, limpiando trastes. Y los fines de semana, él lo cogía, o días de la semana, para ir a Market Basket, a taxiar. Cuando se podía, porque ahora se han complicado mucho la cosa, por lo que he oído. Y yo y él habíamos acordado que él iba a llegar un poco temprano para yo poder salir, y yo creo que iba a pasar tiempo con unos amigos, algo así. Llegan, póngale las 6, las 7, mi papá todavía no llega, 7:10, 7:20, ya yo la estoy llamando, no me coge el teléfono.
Yo estaba hasta aquí. Mis amigos me están esperando y mi papá trabajando. Llega mi papá y yo... Porque yo no me acuerdo muy bien qué le dije, pero no lo estaba honrando en ese momento. Y mire que... Ayúdame con una palabra mejor que estúpido. Tonto, gracias. Esa es un poquito más dominguera. Miren qué tonto estaba yo siendo en este momento. Mi papá intentando de traer el sustento a la casa. Y yo preocupado porque mis amigos me estaban esperando. Y enojado por mi papá porque él quería traer dinero a la casa para que yo comiera. Wow. Tonto, estúpido diría, ¿verdad? Pero son cosas que en ese tiempo tú ni lo piensas. Yo era el que estaba, ¿cómo mi papá me va a hacer eso? Estamos hablando de nuestros padres terrenales. Debemos honrar. ¿Cómo se sentiría Dios, nuestro Padre eternal, cuando en esos momentos le fallamos porque no estamos pensando bien las cosas? ¿Ustedes saben qué? Dios es fiel. Dios no se apartó de Abraham en esos 25 años. Él cometió errores, pero todavía estaba ahí y le cumplió su promesa. Este no es un sermón que si tú tienes fe, que si no tienes fe. Es un sermón para que nosotros hagamos conciencia que Dios quiere usar mi fe. Dios quiere que yo me enfoque en lo eternal más que en lo temporal. Hoy cantamos una canción que dice, yo ni me imagino cómo va a ser esta eternidad con Dios. Y muchas veces, hermanos, si me pongo ahí con ustedes, cambiamos esa eternidad con Dios por algo temporal. Dios es fiel. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque yo he cometido muchos errores. Me imagino que voy a seguir cometiendo más. Pero Él ha sido fiel conmigo, ha tenido compasión por mi vida. Mírenlo ahí, un chamaquito de 15 años, deshonrando a mi papá. Pero Dios no conoce. Él te conoce a ti. Y Él quiere hoy usar tu fe. Me agrada oír que tenemos actividades de ir y hablarles a otros del Evangelio. Hermano, en ese momento, deje que Dios use su fe. No se avergüence de Dios. Use su fe porque Él ha sido fiel contigo. Estamos hoy aquí, estamos vivos. Señal de que Dios ha sido fiel. Y hoy Dios quiere que nosotros seamos fieles con Él. Oremos. Wow, Señor. Qué tan bueno has sido tú con tus hijos y con tus hijas, Señor. Que este sermón, Padre, nos abra nuestro corazón. Que este sermón sirva para que un fuego se arme dentro de nosotros, Señor. De deseo de ser fieles hacia ti, Señor. De querer
acercarnos más a ti, Señor. De querer aferrarnos a tus mandamientos, Padre. Que cada día más, Señor, tú uses nuestra fe. Que hagamos conciencia, Señor, del sacrificio que tu Hijo hizo en esa cruz por nosotros. Inocente, sin tener que hacer ese sacrificio, tu Hijo decidió ser fiel a tu mandato y morir en esa cruz por cada uno de nosotros hoy, para que hoy en día nosotros podamos ver esa eternidad. Gracias, Padre, por quien tú eres, porque tan fiel tú has sido con nosotros, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a crecer en nuestra fe y cada día más ser más fiel a ti. En tu nombre oramos. Amén.